del Magisterio de la Iglesia. Dios uno. Existencia y conocibilidad de Dios. Dios existe. Las proposiciones Dios existe y Dios no existe no significan lo mismo. Conocimiento natural mediato de Dios. Dios puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón, incluso ser demostrado, aún antes de la revelación positiva de Dios, y sin la gracia. Este conocimiento abarca la existencia de Dios personal, su infinita perfección y sus atributos. Conocimiento natural inmediato de Dios. La visión inmediata de Dios no es natural al alma, y menos aún esencial, o congénita o idéntica a la luz del entendimiento. Dios no se manifiesta inmediatamente en las cosas. Conocimiento sobrenatural mediato de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo, por consiguiente, su misma existencia puede y debe ser creída. Conocimiento sobrenatural inmediato de Dios. En el estado de término se da la visión inmediata, intuitiva, facial de Dios, en la cual Dios es visto no solamente en cuanto obra ad extra, ni solamente en cuanto resplandece en los vestigios de las criaturas, ni solamente como providente, redentor, santificador, sino tal como es en sí mismo. Esta visión se realiza por la luz de gloria. No es intermitente, sino eterna. Unidad de Dios. No hay más que un solo Dios, distinto del mundo, inefablemente superior a todas las cosas. Es el mismo único Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. No existe un doble principio del mundo, el bueno y el malo. Atributos divinos. En general, no hay distinción real entre la naturaleza y los atributos, ni entre estos mismos, sin que esto excluya toda especie de distinción. En particular, los que se refieren a la sustancia divina. Dios es simple, inmutable, increado, eterno, y esto sólo Él, inmenso, incomprensible, inefable, sustancia espiritual, en sí y de sí felicísimo. Los que se refieren a las divinas operaciones. Dios es infinitamente inteligente, conoce todas las cosas, aun los futuros libres, las cosas pasadas, presentes y futuras, con ciencia de visión. Tiene voluntad infinitamente perfecta, libre en las operaciones ad extra, no está obligado a obedecer al diablo, pudo obrar diversamente de cómo lo hizo. Es omnipotente. Esta omnipotencia no nos la comunica o somete a nosotros. Es providente. Dios gobierna las cosas visibles e invisibles y las protege, influyendo realmente en el mundo y en los hombres. No quiere el mal como el bien. El pecado sólo lo permite. Podría impedir el mal. El hombre no está sometido a la dirección de los astros, ni es regido por el hado. Mirar la doctrina sobre la predestinación y la reprobación. Dios trino. Existencia del misterio. En Dios hay tres personas que no obstante son un solo Dios. No debe hablarse de un Dios triple, sino trino. No ha de decirse un solo Dios distinto en tres personas, sino en tres personas distintas. Esta verdad revelada es un misterio, falsamente explicado por Guter. Las divinas personas. De las divinas personas en general. Se distinguen realmente entre sí.
Cada una de ellas es el único, verdadero y perfecto Dios. En Dios hay relaciones numéricamente distintas y propiedades. La realidad, idealidad y moralidad no son las personas. Personas y naturaleza, distinción. No puede admitirse distinción real entre la naturaleza y las personas. Las personas con la esencia no constituyen una cuaternidad, lo cual no sucede tampoco por la encarnación, pero debe admitirse alguna distinción entre naturaleza y personas. Unidad de naturaleza. Las tres personas son una naturaleza, una esencia, coesenciales, una sustancia, cosustanciales. La divinidad no sufre mengua en cada una, ni se aumenta en las tres. Las personas entre sí, en ellas nada hay anterior o posterior, son coiguales, coeternas, coomnipotentes, omnipresentes, adorables, omniscientes, inmensas, vivificantes por igual, inseparables en el ser, o en el obrar, crear, siendo un único principio de operación ad extra, especialmente al obrar la encarnación. Cada una de ellas está toda en la otra. De las divinas personas en particular, el Padre, en sí mismo, es sustancia simple e indivisible, no es hecho ni creado, ni engendrado, ni procedente, todo lo tiene de por sí, es principio sin principio, es omnipotente, sabio y benigno. En sus operaciones, engendrando, nada pierde de su sustancia. Junto con el Hijo es causa, según los griegos, o principio, según los latinos, del Espíritu Santo. Es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. El Hijo, divinidad del Hijo. El Hijo es Dios, es consustancial al Padre, es inmutable, impasible, sempiterno. Procesión del Hijo, es engendrado de la naturaleza o sustancia del Padre, y sólo del Padre, y esto desde toda la eternidad, ni por voluntad ni por necesidad. Es por tanto principio de principio, hijo natural no adoptivo del Padre. No es cierta extensión del Padre, ni una parte del mismo. No es creado, no es la materia de la cual Dios creó. No es mejor llamarle verbo que hijo. Encarnación. Él solo se encarnó y padeció. Como hijo no es predestinado. Operaciones. Por él fueron hechas todas las cosas. Él mismo rige todas las cosas. El Espíritu Santo, divinidad del Espíritu Santo, es verdadero Dios. Debe adorársele como al Padre y al Hijo. Es inmutable. No es el alma del mundo. Procesión del Espíritu Santo. Procede del Padre y del Hijo, como de un solo principio, no es engendrado ni creado ni hecho. Misión del Espíritu Santo. Es enviado por el Padre y por el Hijo, es enviado a los apóstoles y a los fieles, y obra en ellos. Se recibe con la gracia santificante. Es septiforme, da los 7 dones, se da especialmente en la confirmación y en la ordenación, inhabita en la Iglesia. Operaciones. Por él fueron hechas todas las cosas. Es el inspirador de la ley y de los profetas de ambos testamentos. Es causa de la encarnación. Es vivificador. Enseña al concilio universal. Obra en los sacramentos.